Gracias, pastor. Como recién estábamos cantando, hubieron varias de las canciones que iban un poco encaminadas hacia lo que Dios puso en mi corazón para poder compartir con ustedes en esta mañana. Este mensaje que vamos a estar compartiendo hoy, yo lo escuché hace más de 10 años. Si no me equivoco, fue en el año 2012, y puedo decirlo con un testimonio personal y claro, que fue un antes y un después. Jamás había tomado en cuenta este pasaje, pero fue tan claro que cuando terminó el predicador, yo lo estaba escuchando por la computadora, instantáneamente me arrodillé en ese lugar y dije, quiero que me pase lo mismo. Quiero que lo mismo que acabo de escuchar, quiero que me pase a mí. Y a lo largo del tiempo, obviamente que en la vida uno tiene un montón de cosas, problemas y circunstancias. A veces estamos pensando en las cosas que tenemos por delante y es muy difícil poner en práctica todos los días lo mismo. Pero a lo largo de estos 12 años, cada tanto venía a mi mente este pasaje. Y yo decía, tengo que probar otra vez lo mismo. Porque en aquel momento, cuando el Señor habló a mi corazón, me dio todas las respuestas que yo estaba precisando y buscando. Entonces, por eso te lo quiero compartir en esta mañana. El primer interesado en que esto suceda soy yo. Y por eso te lo voy a compartir, para que el Señor en este nuevo año, como decíamos al principio, ya estamos en el segundo mes del año, pero sin duda que cuando arranca un año nosotros nos ponemos, como que apretamos el botón de reseteamos y decimos, bueno, a ver, este año quiero hacer esto, o lo que no pude concretar el año anterior, lo quiero hacer este año. Y este es un mensaje para que podamos desafiarnos y salir a buscar quizás esas cosas que por diferentes motivos no las estamos logrando y las queremos lograr. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto hace que conocen a Cristo? ¿Cuánto hace que conoces a Cristo, que está en tu corazón? ¿Quizás un año? ¿Quizás 10 años? ¿Quizás 20 años? ¿30? ¿40? ¿50? ¿Quizás 6 meses? Si yo pregunto a cada uno, seguro va a ser distinto las respuestas. Pero todos, la gran mayoría de los que estamos acá, seguramente ya hace más de un año. O por lo menos capaz que más de 5. Que tenemos a Cristo en nuestras vidas y que tenemos la posibilidad de vivir acorde a lo que Dios nos manda. Los invito a abrir en el primer libro de Samuel, el capítulo 7. Vamos a leer los primeros versículos. El primer libro de Samuel, el capítulo 7. Dice así: los habitantes de Kirián Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre una colina. También consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara del cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim 20 años y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó acá? Estaban trasladando el arca del pacto. El arca del pacto, la presencia de Dios. Y la tenían los filisteos. La tuvieron durante mucho tiempo y deciden llevarla y trasladarla a este lugar, a esta ciudad, a este pueblo, a esta aldea. Y los mismos que estaban ahí dicen, vamos a dejarla en la casa de este tal Abinadab. ¿Qué significaba el arca del pacto? ¿Qué había dentro del arca? La presencia de Dios.
Nada más ni nada menos que la misma presencia de Dios. Abinadab la recibe y es muy interesante lo que pasa. Dice, y el cofre, el arca, estuvo 20 años en la casa de esta persona y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Saben que estas cosas, cuando yo escuché esto, me hizo pensar muchísimo en mi vida. Recién hablamos de la cantidad de tiempo que hace que quizás tenés a Dios contigo, tenés la posibilidad de disfrutarlo en tu casa. Pero estas personas la tuvieron durante 20 años y lo único que hacían era quejarse. En otras versiones dice, lloraban y se quejaban. En otra versión dice, se lamentaban en pos de Jehová. Saben que yo me puse a pensar un poquito qué empezó a pasar en la casa de este hombre Abinadab. Y traté de trasladarlo a mi propia vida. Primero, la presencia de Dios ocupaba un lugar, no sé en qué lugar de la casa habían colocado el cofre. Capaz que en el living, capaz que en la cocina, capaz que en un altillo, no sé. Pero empezó a ser algo común, empezó a ser algo normal, empezó a ser algo que era costumbre de verlo. Se le perdió el respeto a esa misma presencia de Dios. Entonces yo, pensando un poco, digo, nuestras vidas. Quizás te acostumbraste a tener la presencia de Dios contigo. Quizás ya es normal tener el arca del pacto en el living de tu casa. Ya no lo valorás como hay que valorarlo. Ya no tenés esa reverencia y ese respeto hacia la misma presencia de Dios. Quizás estás orando, pero tu vida no va acorde a lo que la presencia de Dios está pidiendo. Hay infinidad de casos. El otro día me pasó con un conocido que también es cristiano hace mucho tiempo, y le digo, cuando tenés reuniones con tu familia que no es cristiana, ¿te tomás el tiempo de orar antes de comer? ¿Algo tan simple como eso? No, me dice. Y entonces, ¿en qué momento manifestás tu vida espiritual? ¿O manifestás tu diferencia con los que no son cristianos? Con tu propia familia. Es muy difícil, y a veces sí, porque la gran mayoría quizás no son cristianos. Pero si vinieron a tu casa, tomate el tiempo de hacerlo. De orar, de marcar una diferencia, de tener el respeto a la presencia de Dios que está ahí. En este caso, en un arca, en el living de tu casa. Después, ¿cómo te conducís? Yo me anoté un montón de cosas, ¿no? Pero en el trabajo. A veces oramos por querer cambiar algo. O, Señor, bendecime en esto. Pero cuando empezás a hilar fino, hay muchas cosas que no se las estás haciendo como Dios quiere que las hagas. Entonces, ese respeto que merece el arca, que merece la presencia de Dios, no lo estamos teniendo. Entonces, estás orando por algo que capaz, si no corregís determinadas cosas, no van. Tus relaciones personales. ¿Cuántos saben en el barrio que sos hijo de Dios? ¿Cuántos saben en el barrio que en tu casa está la presencia de Dios? ¿Cuántos saben en tu trabajo? ¿Cuántos saben en tu facultad, en tu liceo, donde te movés? Y así podemos seguir. La salud. Ayer justo hablábamos con mi esposa, orar por una buena salud con una hamburguesa y unas papas fritas adelante. No digo que no lo comamos, pero a veces oramos, Señor, esta nana que tengo, pero ¿saliste a caminar? Pero te tomaste el trabajo de
tomar la medicina que te mandaron en la hora que te mandaron, en el momento. Estás haciendo la dieta que te sugirieron. Entonces, hay determinadas cosas que nosotros se las pedimos al Señor, pero no con el respeto que merece. Y así es que le vamos perdiendo la reverencia a la presencia misma de Dios. Y estas personas tenían el arca del pacto, con lo que eso significaba. Porque en el Nuevo Testamento, cuando murió Jesús se rasgó el velo y tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Pero en aquel momento no había ese libre acceso. En aquel momento entraba solamente el sumo sacerdote. Y vos tenían esa posibilidad de tenerla en tu casa. Y te quejabas no un día, que te puede pasar, 20 años. Es muy difícil en el mundo donde nos movemos salir ahora, terminar del mensaje y salir ahí afuera y empezar a hablar. ¿Cómo estuvo? Y más o menos. ¿Viste el calor que hizo, no? Esta semana. No, impresionante, imposible. No, es una locura. Y viste los accidentes que hubieron, viste los delincuentes, y viste que la nafta no bajó, tenía que bajar y no bajó. Y viste que yo tenía el aire prendido y de repente no anduvo más y tuve que poner un ventilador, me morí de calor. Y los mosquitos estaban intratables. Y vamos a salir de la iglesia y quizás no hablemos mirá, esta semana me levanté todos los días, comí, me bañé con agua fría o con agua caliente, pude elegir qué comer. Y cuando tenía calor, me prendí un ventilador y tuve la posibilidad de tener aire, capaz. Y me prendí y me quedé bajo un aire acondicionado. Y Dios no me hizo faltar nada. Son dos visiones. Yo soy de la primera y me conozco y sé que somos los primeros en decir todo lo malo. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando uno escucha y ve este tipo de mensajes, este tipo de palabra, dice, ¿y dónde está la reverencia a Dios? ¿Dónde está el respeto a lo que Dios hace por mí todos los días? A mis oraciones contestadas continuas. ¿Saben qué pasa? Estamos acostumbrados. Es normal venir el domingo a la iglesia, es normal comer, es normal vestirnos, todo es normal. Y a veces, en el día a día, lo normal nos hace alejarnos de lo que realmente importa, que es la presencia de Dios. Tomar las cosas comunes como cosas divinas. Tomar las cosas que son para nosotros de acceso directo como una bendición, porque así lo son, porque todas las cosas provienen de parte de Dios. Aunque nosotros las veamos simples, provienen de parte de Él. Saben que cuando uno se acostumbra a las cosas, a tenerlas, le cuesta mucho identificar cuál es la bendición. La bendición la esperamos que sea algo totalmente sobrenatural, porque todo lo otro es normal. Yo cuando me tocó estar hace unos años en un hospital, le decía a la persona que hablaba, con las personas que hablaba, le digo, qué buen ejercicio muchas veces es tomarte una hora e ir a un hospital y empezar a ver las necesidades, empezar a ver las personas que están ahí adentro, qué están viviendo, si tienen visitas, no tienen visitas, cuál es el parte médico. Ahora, el 24 de diciembre, en un mandado, paré en un semáforo y miraba para arriba del hospital y yo decía, hay muchas personas, de hecho, la gran mayoría de los que están ahí adentro van a estar ahí adentro hoy de noche. Y yo me estoy preocupando por si la coca está fría o no.
Y yo digo, gracias a Dios por las bendiciones, por tu presencia en mi vida, porque todo lo que venga fuera de eso es todo bendición. Y aunque estemos ahí adentro, también Dios va a estar contigo. Pero es cambiar la manera de verlo, porque las cosas van a seguir sucediendo. Calor va a volver a ser mañana, mosquitos van a volver, la nafta capaz que no va a bajar, los sueldos no van a subir en relación a lo que gastamos, quizás no pase. Pero la cosa es cambiar la manera de pensar. Porque cambiando la manera de pensar, vamos a tener la reverencia y el respeto a la presencia de Dios. Dios está contigo y no te va a dejar faltar nada. Pero no me lo permito, y no quiero que se lo permitan, tener durante años la posibilidad de tener el arca del pacto en tu casa y no aprovecharla. Eso no te lo permito. Porque estar toda la vida en llanto y lamento, siendo hijo de Dios y teniendo la posibilidad de tener las bendiciones, no corre. Y Marcos, en ese 2012, en ese momento hacía 6 años que trabajaba en el taxi, con lo que eso significa. Y cuando escuché esta palabra, dije, Marcos, no te lo permito más, no te lo permitas más. Ya está, cambia la manera de verlo. Porque es un tipo de trabajo, el taxi, que lo único que escuchás es quejas. Se sube una persona, en 10 minutos se desahoga, se baja, se sube otro, se desahoga, entonces estás 10 horas de tu vida escuchando desahogos de los demás. Entonces llegas a tu casa y la cabeza te explota. Decís, está todo mal, el país está mal, la gente está mal. Entonces yo digo, bueno, pero yo tengo a Dios jugando de mi lado. Conozco a Cristo desde que tengo 5 años. No me lo permito. No me lo puedo permitir. Tengo que cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir. El tema es que el arca no quedó ahí. David, el rey David, decide, después de 20 años, decide llevársela a Jerusalén. Entonces la va a buscar el arca. Y si pasamos a 2 de Samuel, el capítulo 6, segundo libro de Samuel, el capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 6, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Dice, cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Uzá sostuvo con su mano, el cofre para que no cayera. Pero Dios se enojó mucho contra Uzá por haber tocado el cofre y allí mismo le quitó la vida. David se enojó mucho porque Dios le había quitado la vida a Uzá, partiéndolo en dos, y por eso llamó a ese lugar Pérez Uza. Pero luego sintió miedo y dijo, ya no me atrevo a cuidar el cofre de Dios. Y David no se atrevió a llevar el cofre de Dios a Jerusalén, así que lo dejó en la casa de Obed-Edom, que vivía en Gat. El cofre de Dios se quedó allí 3 meses, y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a todos sus familiares. Fueron a la casa de Abinadab, cargaron el arca en una carreta y salieron por el camino hacia Jerusalén. Las calles, evidentemente, no son las que tenemos hoy, y en uno de esos movimientos el arca atina a caerse y uno de los hijos de Abinadab la quiere agarrar para que no se caiga. Y ahí mismo se muere. David se pone muy triste y enojado porque pasó esa situación y dice, bueno, listo, este arca no lo podemos trasladar, veamos dónde lo podemos dejar. Y el lugar que encontraron más cercano fue la casa de este señor Obed-Edom. Algo antes de avanzar con esto.
el hijo de Abinadab, que es el que agarra el arca, no le tuvo el respeto ni la reverencia. Esa arca estaba hacía 20 años en su casa. Y fíjense que lejos de tener el cuidado que tenía que tener, ni bien se está naturalmente, ¿no? Uno atiende a agarrarla, pero si tú sabías lo que realmente representaba el arca del pacto, y si durante esos 20 años hubieses tenido la reverencia que eso merecía, seguramente sabías que no lo podías tocar. Y el hijo de Abinadab muere en el acto. Entonces, cuando yo como papá no le tengo el respeto a Dios que le tengo que tener, yo no puedo esperar que mi hijo se lo tenga. Porque es consecuencia. Mi hijo ve cómo yo le tengo el respeto a Dios. Y de hecho, al día de hoy, y la mamá es testigo, que si no oramos antes de comer me lo reclama y no empieza a comer. Y a veces en el apuro, en el día a día, en el que cada le comé, calentá y sentalo. Y me estoy dando cuenta que vamos por buen camino. Pero es todos los días. Es todos los días. No podés bajar la guardia nunca. Entonces, como papá, seguramente la gran mayoría de los que están acá tienen hijos más grandes que los míos y saben de lo que hablo. Si tú no tenés la reverencia y el respeto a la presencia de Dios, lamentablemente tus hijos no lo van a tener. Entonces, no es solamente por vos y por lo que tú querés lograr o por lo que tú querés que Dios te dé. Es también por las generaciones que te continúan. Es también por las personas que vienen atrás tuyo. Es la reverencia y el respeto a Dios. Yo en mi casa lo vi. Y eso doy fe de eso. Yo con mis padres lo vi. Obviamente que uno fue niño, adolescente, tenía sus cosas. Pero el respeto a Dios y a la presencia de Dios, créanme que lo vi. Y hoy yo, a través de eso, yo lo puedo transmitir. Pero no puedo bajar la guardia, porque son 2 segundos. Donde te descuides, ya las cosas de bendición se convierten normales, se convierten en cosas. Es común. Y este muchacho muere en el acto. Porque el arca era algo más, era un decorativo. Estaba en la casa de ellos, pero capaz que ponían cosas arriba. Vaya uno a saber. Pero la cuestión es que el arca se va para la casa de este hombre, Obed-edom, que no la esperaba. No la esperaba. Él estaba en su casa y de repente cae el rey con el arca. Hola, Obed, hacemos un lugar que esto te va a quedar acá. La agarra, la pone y en 3 meses Dios bendijo su vida y la de todos sus familiares. Dice acá. 3 meses. La misma arca, no es una arca mejor, ni distinta, ni con... La misma, que estaba allá, la pusieron acá. Seguramente Obed-edom sabía lo que había pasado. Sabía por qué el arca estaba llegando a su casa. Porque le habían dicho, no, mirá, pasó esto, la estamos trasladando, se murió una persona que la tocó, y lejos de asustarse, lejos de tener miedo, vio la oportunidad. Dijo, bueno, yo la quiero. No tengo miedo, al contrario. Vení, tráela, ponela acá. Y empezó a valorar esa presencia de Dios. La empezó a incorporar en su vida. Algo que quizás no lo tenía en su mente, no lo tenía previsto, empezó a pasar.
se alegró. Yo me imagino que le tocabas el timbre a Obed-Edom en esos 3 meses y lo único que hablaba era de alegría. Lo único que hablaba era de cosas que le estaban pasando buenas. No se quejaba de lo que había pasado hacía 2 semanas atrás. No, todo era bueno. La puso en el lugar donde merecía. La colocó donde tenía que estar. Quizás, me imagino, en el centro del living o en un lugar donde la podían ver todos. No vio el peligro, vio gracia. Vio la posibilidad de que ese Dios que estaba ahí adentro le podía dar la vuelta a su vida en 180 grados. Cambiarle rotundamente. Y lo mismo que hablamos anteriormente, le empezó a pasar favorablemente a Obed-Edom. Seguramente la familia empezó a prosperar, su trabajo empezó a prosperar. Me imagino un hombre de campo, un hombre que plantaba y que quizás estaba esperando los tomates que demoraban tanto tiempo y ahora crecieron más rápido. Y todo lo que tenía plantado el hombre prosperaba, crecía. Sus relaciones personales empezaron a cambiar. Ya con aquel vecino que se miraba más o menos, ahora ya está todo bien. Con el empleado o con el patrón estaba todo mejor. Su salud empezó a cambiar. Porque en esta distancia tiene mucho que ver la salud. Cuando uno está sano acá y sano acá, se sana el cuerpo. Y seguramente Obed-Edom, capaz que alguna nana tenía, pero en estos 3 meses su vida cambió. Porque el Señor lo empezó a bendecir. No dice, lo bendijo en su salud. No, lo bendijo. Y cuando lo bendijo en todo. No dejó nada al azar. Lo bendijo en todo. Y saben que yo cuando escuché lo que pasó con Obed-Edom, me marqué, lo tengo anotado, no me acuerdo de memoria, me marqué el día. Me lo marqué. Y dije, Señor, quiero ponerte en ese lugar donde te mereces. Quiero que estés ahí, en ese lugar donde tenés que estar. Yo te conozco hace muchos años. Pero hasta cuando vaya a lavarme los dientes, quiero que tu presencia me acompañe. Hasta cuando vaya, salga a la calle a trabajar, como lo que sea, como que vaya a calentarme un plato para comer. Tu presencia quiero que esté conmigo. Y quiero agradecerte por todas las cosas que me das. Quiero que lo que le pasó a Obed-Edom me pase a mí. Hoy es 4 de febrero del año 2024. El 4 de mayo, contame qué pasó. Pero anótatelo, agendátelo y decí, Señor, a partir de hoy, 4 de febrero del 2024, quiero que lo que le pasó a Obed-Edom me pase a mí. Pero eso sí, la presencia de Dios tiene que estar en tu casa. Y tiene que estar en el lugar donde tiene que estar, ocupando el sitio que tiene que ocupar. Ya no más quejas, ya no más llanto. Tenés y te sobran motivos para estar alegre, para estar contento, para darle gracias a Dios. Sobran. Apagá la tele si te hace mal. No mires el informativo. El 90% del informativo son cosas malas, que te llenan, te entran, y es inevitable. Es inevitable. Ponete un mensaje en el lugar del informativo. En esa hora y media, escuché un mensaje. Y si no estás informado, no importa. ¿Para qué querés saber? ¿Que se murieron 4, que robaron a 1? ¿Para qué? Concentrate vos y Dios. Las metas, los planes que tenés para este año, acércate al arca y decile, Señor, quiero que esa presencia me acompañe. Quiero que seas vos el centro de este hogar, el centro de mi vida, y te conozco hace 10 años.
pero quiere un cambio radical. Y yo soy el primero que tengo que cambiar. Yo soy el primero que tengo que cambiar mi manera de ver las cosas y mi manera de actuar ante las demás situaciones. Fue tanto la bendición que tuvo Obed-edom que llegó a oídos de David. Vinieron personas a contarle al rey que no tenía ni idea. Él la dejó el arca, quédatela, y se volvió al palacio. Pero vinieron, David, no sabés lo que está pasando con Obed-edom. Dios lo está bendiciendo muchísimo. Y dice que David se alegró mucho y fue, levantó el arca y se la llevó. Entonces, cuando vos estás en sintonía y estás en la presencia de Dios y estás en comunión con Él, la noticia vuela, la noticia corre. Las personas empiezan a dar cuenta que hay algo distinto. Che, ¿viste lo que le pasó a Marcos? Sí, el tachero. Sí, ¿qué pasó? No, mirá, se recibió. Sí, se recibió. Es licenciado en Relaciones Internacionales. Dio la última materia el mes pasado y se recibió. ¿Y sabés qué más? Conoció a su novia, que hoy es su esposa, y la madre de sus hijos. Pero pará, sí. ¿Sabés qué más? Encontró un trabajo que hasta hoy, después de 12 años, sigue siendo el mismo, y Dios lo prospera y lo prospera y lo prospera. Eso pasó en aquel 2012. Y por eso te lo quiero compartir y quiero que sea algo así para este año. Que vos digas, la verdad, que desde que escuché esta palabra y que me di cuenta que Dios me podía hacer algo distinto en mi vida, me empezaron a pasar estas cosas. Y pensar que a Dios lo tenía en mi vida hacía 30 años. Pero nunca me había bendecido tanto como en estos 3 meses. Pero ¿saben cuál fue mi error? No seguir. Porque Obed-edom se llevaron el arca. Pero ¿saben qué hizo Obed-edom? Él era portero. Era el portero del palacio. Y cuando se enteró que el arca se la llevaban, dijo, yo no me escapo de esa arca. Yo me voy atrás del arca. Y se fue, y David le dio una de las puertas del palacio para que la cuide. Y no solo él, los hijos se fueron con él. Cuando la bendición es tuya, tus hijos la heredan, tus familiares la heredan, y la bendición empieza a correr, de generación en generación. El ejemplo empieza por nosotros, y el desafío está en nosotros. Dice Salmos 68:3, mas los justos se alegrarán y se regocijarán delante de Dios y saltarán de alegría. Así tenés que estar. Porque como te dije hace un ratito, sobran los motivos para estar alegres y para estar contentos. Dice en Juan 16:33, que es una promesa también. Esto lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, claro que sí. A Obed-edom Dios lo bendijo, pero los problemas deberían estar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confiar, porque el que está en el arca venció al mundo. Y todos los problemas que tenés, al que está en el arca no le importan porque Él los puede solucionar. Pero está en nosotros el cambiar esa manera de enfocar y de ver la realidad. Así que hermanos, hermanas, en esta mañana los quiero invitar a que anoten 4 de febrero del 2024 y que pongan la presencia de Dios donde tiene que estar. Y todos los temas que tenés, todas las metas que tenés, todo lo que te proyectaste para este año, todas las cosas que te quedaron del año pasado, decíselas al que está dentro del arca,
a la misma presencia de Dios. Ponelo en el lugar donde tiene que estar. Orá, contale todo, agradecele por todas las cosas que tenés. Pero ¿saben? Que no se vuelva una costumbre, que sea algo real, porque las bendiciones son constantes. Fluyen, 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 fluyen. No esperemos la mega bendición. Si te la quiere dar, te la va a dar. Pero las bendiciones vienen y vienen y vienen. Y si hay algo que te quedó guardado, te quedó que no te animás a hacerlo, ponéselo en sus manos. Ponelo, hacelo, no te lo guardes. Si hay cosas que tenés que hacer y que te da miedo, te da temor, Obed-Edom no tuvo miedo, sabía de dónde venía. Él no vio el miedo, él vio la oportunidad. Y así es como tenés que encararlo. No veas el obstáculo, el problema, mirá la oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y acordate que todo lo que vos hagas, tus hijos y los hijos de tus hijos son lo que van a hacer. Porque esto se va a transmitir de generación en generación. Que Dios nos bendiga, que Dios esté con nosotros y que su presencia nos inunde y nos llene. Nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud y todo lo que tenemos proyectado de aquí en más. Amén.